Muy buenos días. Nos damos un momentito para que todas las personas puedan entrar y damos inicio a este panel de protección social e inclusión. Poco a poco van entrando la audiencia, entonces esperamos 2 minutos más para que tengamos el cupo lleno.
Listo, vamos a dar inicio mientras que vamos todavía entrando personas, pero vamos a dar inicio. Me voy a tomar la oportunidad también de presentar a mí mismo. Yo soy Dorian Romens, soy el coordinador del sector de ciencias sociales de la Oficina UNESCO en México y tengo el gusto de moderar este panel sobre protección social e inclusión. ¿Sí? Muchas gracias a todos los panelistas primeramente, pero también a todo el público que nos está acompañando en esta sesión, ¿no? Como saben, eso va a ser una dinámica un poco diferente a la conferencia magistral. Aquí vamos a tener la participación de 4 expertos que nos van a acompañar y compartir su experiencia y conocimientos a través de una presentación y posteriormente habrá un espacio, un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Y normalmente a las 11:30 de hora de México vamos a regresar a la sala plenaria para dar inicio también a las mesas de trabajo. ¿Ok? Voy a contextuar brevemente de qué se trata el panel. El panel, como saben, es de protección social y como saben, pues tanto la seguridad socioeconómica como la protección social pues son clave para el bienestar de la persona, del individuo, del ser humano y su familia, ¿no? También brinda esos sistemas de protección social pueden brindar, digamos, esa necesidad, esa ayuda necesaria para los grupos poblacionales más vulnerables, ¿no? Entonces, se busca justamente a través de este panel un poco intercambiar las experiencias de otras ciudades y de los expertos que tenemos aquí para empoderar a las personas que más lo necesitan y así reducir también las desigualdades y la exclusión social en nuestras ciudades y sociedades, ¿no? Bueno, tengo el gusto hoy en día, tengo el gusto de estar hoy con 4 panelistas internacionales. Tenemos al señor Luis Miguel Ríos, por parte de la Alcaldía de Medellín, él es secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Y también tenemos a una participante de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, doctor Víctor Quinteros, gerente de Participación Vecinal de Lima. Y también tenemos al doctor Hugo Salomão, secretario, es director de Relaciones Internacionales de la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil. Y por último, también a nuestra querida maestra Cristina Rodríguez, quien es directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de León, ¿no? Vamos a dar inicio a este panel y yo voy a presentar primero brevemente a nuestro primer panelista, que es el señor Luis Miguel Ríos Betancourt, quien es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene un magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad en Bogotá. Es consultor para temas de ordenamiento territorial y planeación de desarrollo, investigador y profesor asistente de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y ahora actualmente es el secretario técnico de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Tengo entendido que el doctor Ríos tiene una presentación, mi compañera Araceli ahora lo va a compartir con ustedes, pero ya doctor Ríos tiene la palabra y tiene más o menos 15, 20 minutos. Y por favor, si tienen preguntas, por favor no dejen de hacer sus preguntas en el chat para que podamos tener un espacio de preguntas posteriormente a las 4 participaciones. Luis Miguel, tiene la palabra. Dorian, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias pues, por su asistencia a la UNESCO y al municipio de León. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, todo bien. Perfecto, muchas gracias. No sé si de pronto tenemos la presentación o si la están viendo. Yo valido. Sí, ahora mi compañera lo está compartiendo. Todavía no llega, pero en unos minutos
en unos segundos nos va a aparecer. Perfecto. Yo de antemano les pido pues como disculpas en nombre de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez Laverde. Ella inicialmente estaba programada en el panel, pero por temas ajenos pues como al proceso y a una agenda que resultó urgente a nivel municipal, pues la requirieron en ese proceso y por tanto pues tuvimos que hacer una modificación en el calendario pues, y en la presentación. Ya sí estoy viendo la presentación, no sé si se puede poner en pantalla completa. Yo creo que Araceli, muchas gracias. Yo no sé si la podemos ver así, yo no tendría pues como inconveniente. Si la vemos así, está perfecto también. Entonces, Araceli, si quieres, me ayuda con la diapositiva número 2, por favor. Sí, Muchas gracias. Bueno, la presentación tiene como, digamos, de acuerdo a la invitación y la conversación, digamos, como ruta y como estructura, tiene o intentará responder un poco como a esa condición de las familias, en este caso a través de un programa que existe en Medellín, que se llama Familias Medellín, como una estrategia en la lucha contra la pobreza, en el sentido de una corresponsabilidad y una concurrencia, y esta parte es muy importante, acercando oportunidades con oferta de derechos. Es una declaración de principios al interior de la Secretaría y que se, digamos, establece a través de distintos instrumentos. La presentación tiene tres componentes, unos objetivos, unos retos, unos instrumentos y unas estrategias. A través de estas categorías intentaremos describir un poco cuáles son esas condiciones frente al tema de protección social a través del ejercicio de aseguramiento, financiación y promoción, digamos, de las familias que se encuentran en un nivel de vulnerabilidad y que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que esas familias puedan superar las condiciones de pobreza extrema y pobreza multidimensional. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es nuestro marco, igual que supongo muchas de las presentaciones que veremos hoy y el ejercicio planteado por la UNESCO y por el municipio de León, asociado básicamente a dos de estos componentes, no son excluyentes obviamente frente al resto de los objetivos de desarrollo sostenible, existe una concurrencia y una corresponsabilidad, digamos, frente a lo que una acción de alguno de estos objetivos pueda impactar en el resto. Este primer objetivo, el fin de la pobreza, como fin el erradicar pobreza extrema y disminuir la pobreza multidimensional, como las metas que tiene, digamos, a 2030. Y en el tema de la reducción de las desigualdades, todo el ejercicio de promover la inclusión social, económica y política de las poblaciones. En ese sentido, ese es digamos, el marco de actuación con el cual los instrumentos no solamente de Medellín, sino también, como nos explicaba ahorita el compañero Roberto, tienen como énfasis y como ruta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay unos retos y estos retos están asociados, digamos, a dos momentos. Creo que en esta condición actual en la que estamos, se hace necesario volver, digamos, a establecer una suerte como de línea de corte frente a lo que era el proceso, digamos, de disminución de pobreza y las condiciones de mejora de la población frente a lo que está pasando desde el 2020 con el tema del COVID-19. Y existían unos retos en Colombia, digamos, que cambian radicalmente a partir de la pandemia. Y aunque se ven unas pequeñas mejorías en algunas de las condiciones de pobreza multidimensional, de todas maneras, el impacto del COVID en el país y en el mundo en general va a ser de muy largo aliento. Colombia, un país de 48 millones de habitantes, se encontraba, digamos, en el 2018 con una incidencia de la pobreza monetaria del 34.7%, venía, digamos, decreciendo desde el 2002 de manera continua, en 2017 se estabilizó un poco con unas diferencias porcentuales muy bajitas en los dos años, 2018-2019. A nivel Medellín, Medellín es ustedes saben, como municipio está conurbado y, digamos, existe un mecanismo de gobernanza llamado el área metropolitana. Medellín es la centralidad principal de esa área metropolitana conformada por otros 9 municipios. En ese sentido, la población de Medellín equivale a 2.483.000 personas, más o menos con el censo del 2018. Aquí hay fenómenos asociados al tema de la migración que también se contemplan en algunos de los programas de protección que tenemos, pero en principio esto es como una suerte de fotografía de lo que era Medellín frente al tema de pobreza monetaria
entre el 2018 y el 2019, igual que sucedía a nivel nacional, la pobreza venía disminuyendo, entre el 2017 y el 2019 se estabilizó con unas modificaciones porcentuales relativamente bajas. Esta es la incidencia de la pobreza monetaria. Pasamos a la imagen siguiente, por favor. Esta es la incidencia de la pobreza extrema. En Colombia estaba en el rango del 8.2% de incidencia, con un comportamiento similar al de la pobreza, la pobreza monetaria. Es decir, entre el 2017 y el 2018 se estabilizó. Medellín presenta esta incidencia de la pobreza monetaria, que verán más adelante, aunque no tenemos los mismos datos de comparación, se van a dar cuenta que existen algunas mediciones preliminares que se han venido haciendo a través de distintos instrumentos que permiten evidenciar los cambios radicales que han sufrido estos dos indicadores en principio. Y el tercero, pasamos a la diapositiva siguiente, asociado al tema de la pobreza multidimensional. En Colombia, en principio, hasta el 2019 tenía una incidencia del 17.5%, pero ahora, y específicamente para Medellín, a 2019-2018, teníamos una incidencia del 12.9%. Estas condiciones, ustedes saben, en Colombia la pobreza multidimensional se mide a través de cinco dimensiones del desarrollo asociadas a las condiciones educativas, el nivel de escolaridad de las personas, de los padres cabeza de hogar, el tema de las condiciones de la niñez y la juventud, todo el tema de garantías para la asistencia escolar y la alimentación escolar, entre otras cosas, todo el tema de salud, el trabajo y las condiciones, digamos, de vivienda y servicios públicos. En ese sentido, y me disculpan por el sonido de fondo, hay unos días que esto se emociona más, pues como en el quehacer laboral, el índice de pobreza multidimensional tiene una incidencia fuerte de dos componentes que para nosotros se han visto altamente afectados y me imagino que es la misma tendencia a nivel mundial y tiene que ver con el tema del trabajo y de las condiciones de los niños y de la juventud, en la medida en que estos dos factores suman más del 40% de incidencia en el índice. Pasamos a la página siguiente. Y en ese sentido, esta era la fotografía, digamos, del índice de pobreza multidimensional de Medellín, perdón, al 2019. Medellín es un valle, para los que lo conozcan y para los que no también, es un valle estrecho, digamos, conformado por 10 municipios. Medellín es la centralidad de este valle. Al norte, y hace falta, digamos, expresarlo mejor en los gráficos y en los mapas, hacia el norte encontramos el municipio de Bello y hacia el sur estamos con Itagüí y con Envigado, entre otros municipios que a lo largo del río Medellín se conurban, generando pues un sistema urbano regional con unas particularidades, digamos, importantes, como una centralidad, una ciudad, digamos, consolidada de Colombia, pues es la ciudad más grande o el área metropolitana, digamos, más grande del departamento de Antioquia, donde hace parte de Medellín, y en ese sentido, pues los fenómenos de pobreza de la ciudad se ven también ampliados, relacionados, conectados con las relaciones que se tejen a nivel, digamos, urbano-regional, con el departamento, pero también con el país. El mapa sentido pues sur, no, en el anterior por favor, el mapa sentido sur-norte en la zona, digamos, nororiental. Yo no sé si nos podemos devolver para terminar de explicar el mapa y ya pasamos a esto. La ciudad, pues es un valle estrecho, como les estaba explicando, una media ladera y una ladera, digamos, alta en la zona oriental y centro-occidental, con unos niveles de pobreza altos, digamos, en la parte más arriba, más alta de la ladera, y en la zona nororiental y noroccidental de la ciudad, pues los niveles más altos del índice de pobreza multidimensional. En el dibujo, pues ven un zoom frente a las condiciones de estas comunas, como una unidad geográfica que permite hacer distintos tipos de gestiones y en la que está dividido Medellín con 16 comunas y 5 corregimientos. Pasamos a la diapositiva siguiente. Estas, digamos, son las condiciones del comportamiento de la línea de pobreza y pobreza extrema en pesos corrientes. Ahí intentamos hacer pues como la TRM, digamos, de manera ilustrativa para intentar evidenciar o ilustrar estos valores en dólares. La línea de pobreza para el 2018 se encontraba en 386.000 pesos, equivalentes más o menos a $108, a tasa representativa del mercado de ayer. El 2019 con estas condiciones y la línea de pobreza extrema por debajo de estos valores. Esto es importante no solamente porque establece unos criterios para la definición y la asignación de ayudas,
y los montos de las mismas. Pero antes de entrar, digamos, en materia con los temas de los instrumentos que implementamos en Medellín o que se utilizan en Medellín para atender el tema de la protección social, es importante conocer algunas de las condiciones frente al COVID como reto posterior, digamos, a la parte, digamos, dura de la pandemia. Entonces, pasamos a la presentación siguiente. Si lo anterior era la foto previa al 2010, al 2020, esta es, digamos, una antesala de las condiciones de la concentración de la población, la concentración de adultos mayores y la concentración de personas con dificultad para realizar alguna actividad en ese momento, a partir del censo 2018. Como pueden ver, y si recuerdan las imágenes anteriores, las zonas con mayor pobreza son las zonas más altamente pobladas de la ciudad, con un número de personas mayores, sobre todo en la comuna noroccidental de la ciudad. Medellín, digamos, tiene unas particularidades frente al tema de la segregación socioespacial y se concentra la pobreza en algunas zonas de la ciudad. Esto es relevante no solamente, digamos, para atender a través de ejercicios de focalización, digamos, con un corte geográfico importante, sino también para comprender, digamos, que durante la pandemia los ejercicios de protección social que desarrollamos al interior de la Secretaría de Inclusión Social tuvieron que modificar criterios y instrumentos que permitieran resolver las condiciones de la población, no solamente la más pobre, sino aquellos que se encontraban por las condiciones de informalidad de la ciudad en riesgo de convertirse en población pobre. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas son algunas de las condiciones que nos dejó o que nos deja la pandemia, aunque se evidencian leves recuperaciones en algunos temas relacionados con trabajo, en Medellín particularmente la tasa de desempleo, y esto es un mapa de calor pues sencillo en términos gráficos, que identifica los puntos donde la tasa de desempleo era mayor en el año 2019 y miren las condiciones del 2020, la tasa de desempleo del año 2020. Esto, digamos, refleja un poco cuáles son los retos que tiene la ciudad en términos de la post-pandemia, si se puede empezar a hablar de ese tema, aunque es difícil porque nos encontramos todavía en ese camino. Algunos de nuestros países compañeros y que compartimos panel ya empezaron a generar vacunas, nosotros estamos en proceso de iniciar el tema de la vacunación. Esta es la tasa de desempleo, igual se concentra en las comunas con los niveles de pobreza más altos de la ciudad, y recuerden que para Medellín, para Colombia, perdón, el índice de pobreza multidimensional tiene un peso el trabajo y la condición de empleabilidad, por tanto, el porcentaje de representación del trabajo en ese índice es alto y las condiciones de pobreza multidimensional en la ciudad pueden haber disminuido hasta lo que, o los valores o los rangos que teníamos hace 10 años, y eso es un punto de partida, digamos, importante frente a los retos que se nos vienen con el tema del COVID. Pasamos a la siguiente imagen. Si bien no tenemos las mismas variables para describir y para comparar los dos momentos, por temas de estadística y porque las entidades encargadas están en proceso de validación de esa información, desde Medellín y a través de distintos instrumentos se hicieron encuestas de caracterización de la población con el fin de entender los niveles de prevalencia, por ejemplo, en seguridad alimentaria durante la pandemia. Un porcentaje muy alto de la población plantea que perdió ingresos a través del desempleo y la falta digamos, de la posibilidad de emplearse en distintas actividades, y existió un nivel alto de prevalencia de inseguridad alimentaria, es decir, más o menos el 60% de la población en algún momento del 2020, entre marzo y noviembre, se sintió, digamos, con algún nivel de inseguridad alimentaria. En ese sentido, pues los resultados que se evidencian acá afecta los hogares de estratos sociales con menos oportunidades para una vida digna, y como lo explica la ONU en los distintos documentos que se generaron alrededor de la pandemia, pues corríamos el riesgo, y fue así, de exacerbar, digamos, las desigualdades. Es decir, aquellas personas que estaban en condición de pobreza podían volverse más pobres, y aquellos que no, pues también podrían disminuir su condición, no solamente de ingresos, sino también de calidad de vida. Y ahí hay un punto de partida que es importante para las políticas públicas que se han venido implementando en la ciudad. Pasamos a la siguiente. Un poco entonces esta es la conclusión que les habíamos planteado, que les venimos planteando. Cada día de aislamiento obligatorio, Medellín, al igual que muchas ciudades del mundo y de Colombia, utilizó como mecanismo de contención del virus
el tema del aislamiento obligatorio, y eso implicaba pues unos costos sociales. El país regresará, según los analistas, a índices de pobreza del 2005 en distintos niveles, en distintas, digamos, ciudades de Colombia. Para marzo de este año, la población desocupada creció en 1.6 millones de personas. Esa imagen que veíamos arriba era muy ilustrativa. Los especialistas anticipan que las cifras serán mucho peores debido a los despidos de personal. Eso, a pesar de que hemos implementado acciones desde la alcaldía para la reactivación económica, eso es un proceso de largo plazo. La conclusión es igual a la que plantea la ONU, no solo habrá más pobres, sino que los pobres actuales estarán peor, y eso tiene, digamos, unas implicaciones frente a los mecanismos de focalización que se vinieron implementando durante la pandemia para identificar, seleccionar y priorizar los beneficios sociales. Es decir, además de los retos que teníamos, digamos, previo a la pandemia, las condiciones que se dieron durante el 2020, pues obligaron a mejorar y a consolidar instrumentos de focalización que rompían un poco el esquema frente a las bases que inicialmente estábamos trabajando. No solamente tuvimos que ampliar los ejercicios de autofocalización a través de formularios de inscripción, sino también mecanismos de focalización comunitaria a través de las capacidades sociales que tenían los distintos líderes sociales y una, digamos, capacidad y un capital social que tienen las comunidades para identificar y señalar y seleccionar aquellas personas que por sus condiciones pues tenían que acceder a algunos de los beneficios sociales que se derivaron de la pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. En ese sentido, pues existen unos instrumentos, eso es una imagen que creo que es muy ilustrativa de lo que implicó para una Secretaría como Inclusión Social abordar los retos de la pandemia, creo que fue así en muchas ciudades del mundo. Estas son algunas de las condiciones de los barrios que tenemos en Medellín, y las condiciones de la pandemia obligaron, más allá de lo que se venía haciendo regularmente, a atender esta población directamente en sitio con grandes cantidades de personas. Pasamos a la presentación siguiente. Existen entonces unos instrumentos, unos instrumentos que nos permiten responder y atender las condiciones de la pandemia. Lo veremos seguramente el martes frente al tema de las políticas, el próximo martes frente al tema de las políticas públicas, pero en principio el instrumento que utilizamos en Medellín para atender, digamos, los procesos que se llevan durante estos 4 años es el Plan de Desarrollo, Medellín Futuro 2020-2023. Un plan que, digamos, su desarrollo y su construcción llegó con plena pandemia y implicó no solamente considerar esas condiciones, sino también incorporar, me disculpan un segundo, aparece una alerta acá de cerrar el grupo reducido. ¿Qué debemos hacer? No, sigue Luis, perdón. Sí, sin problema. Perfecto, no se preocupe, perfecto. Ya volvimos. Hola, listo. Creo que esperemos un momento que la presentación retorne y continuamos. Es entonces, pues, digamos, además de las políticas públicas, dentro de los instrumentos de planeación que existen en Colombia, al igual que en muchas partes del mundo, están estos planes de desarrollo que hacen parte como de las dinámicas de la ciudad y el desarrollo, y utilizamos este instrumento para consolidar, digamos, las acciones que se iban a derivar de atención frente a la pandemia y de protección social frente a la pandemia. No sé si de pronto la presentación la están viendo, yo no tengo vista en este momento. No, yo tampoco. Araceli, si puedes poner la presentación, por favor. Ya volvimos por acá, perfecto. Entonces, el instrumento, el plan de desarrollo, entiende que frente a los derechos tiene que existir una perspectiva integral que permita mejorar las capacidades, pero también reivindicar. Significa desarrollar acciones que permitan prevenir, proteger y satisfacer las necesidades y los derechos de la población. Y frente al tema del plan de desarrollo, se logró en su momento identificar aquellas vulneraciones frente a 3 elementos que para nosotros eran fundamentales: el tema del techo, la alimentación
y el ejercicio de un mínimo vital. Pasamos a la página, a la presentación siguiente. De esta manera, y a través del enfoque que se desarrolló en el plan de desarrollo, un ejercicio de las familias, y creo que ahorita vamos a entrar en detalle con ese tema, las familias eran el centro de las acciones del gobierno, son el centro de las acciones del gobierno, con un enfoque poblacional y diferencial de la seguridad humana, de género y el desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo. Estos eran, digamos, los 4 enfoques que se establecieron dentro del plan con el fin de identificar e intervenir las desigualdades sociales que tenía la ciudad. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a pasar esto rápido. Dentro del plan existía una línea, digamos, específica relacionada con el tema de Medellín me cuida, que surge como una respuesta a la pandemia, lo que les estaba contando. El plan de desarrollo se empieza a discutir al principio del año pasado y la pandemia pues nos obligó a incluir y a modificar muchos de los objetivos que teníamos inicialmente planteados para poder atender las condiciones que se derivaban del COVID. Y Medellín me cuida como una línea estratégica permitió o da luces sobre el alcance, digamos, de la intervención que quiere hacer el gobierno de Medellín con el tema de la pandemia. Pasamos a la siguiente. Y se Luis, te desarrolló un quedan programa, minutos, 2 minutos, por favor, Luis Miguel. y perdón, se desarrolló un programa llamado Recuperemos lo Social que implica, digamos, reivindicar estas 3 condiciones, techo, alimentación y un ingreso mínimo. Pasamos a la siguiente para ir avanzando. A través de un ejercicio de canasta básica, lo que les comentaba, este es el programa el programa que se desarrolló, implica el techo, un ingreso y una alimentación para garantizar una gobernanza territorial, pero sobre todo el ejercicio de una perspectiva integral de derechos. Pasamos a la página siguiente. Existen, digamos, como metas atender 100.000 familias con canasta básica, con renta básica, perdón, 18.000 familias con apoyo nutricional y 1.500 personas en situación de vulnerabilidad con albergue, digamos, temporal. Pasamos a la siguiente. En ese sentido, y dejamos, digamos, las familias eran el centro del desarrollo que queríamos implementar desde el gobierno de Medellín, pasamos a la imagen siguiente, y ahí es donde entra toda la rama de la protección social, a través de unos enfoques diferenciales, interculturales y de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en general, un elemento transversal, la estrategia de Familias Medellín se consolida como el instrumento, como la ruta para mejorar las dinámicas de familia y la superación de la pobreza, aumentar el desarrollo de capacidades, a través de la activación de rutas y acercamiento de oportunidades. Todos estos grupos poblacionales se atienden directamente desde la Secretaría de Inclusión, Niñez, Persona Mayor, Discapacidad, a través de seguridad alimentaria, todo el ejercicio, digamos, asociado al tema de la alimentación, y la UPSE, que es de programas especiales, todo el tema de migrantes, personas en ejercicio de prostitución o personas habitantes de calle. En ese sentido, a través de la activación de rutas y el acercamiento de oportunidades, establecemos una relación directa con la oferta de la Secretaría para atender las familias, digamos, en un ejercicio, como hablan ahorita, de interseccionalidad, pero también, digamos, de acercar oportunidades con oferta de derechos. Y tenemos 3 componentes que son transversales, asociados a un centro de investigación en política social que da ruta y norte frente a las condiciones de las políticas públicas de Medellín, pero también en el ajuste de la intervención o del modelo social que tenemos en la ciudad y los modelos o programas que se están desarrollando en este momento. Un monitoreo de inteligencia territorial, entender muy bien la oferta y la demanda que tenemos, tanto la oferta potencial como la demanda potencial, pero sobre todo con una visión de intercambio, concertación e información en un hecho de gobernanza. Y todo transversal asociado al tema de prevenir y promocionarla y evitar pues como la vulneración de derechos, prevenir, proteger y satisfacer, como les estaba comentando hace un rato. Pasamos a la página siguiente, que yo creo que ya estamos cerrando. A través de Familias Medellín acercamos unas oportunidades a través de estas 9 dimensiones del desarrollo, es decir, activamos rutas y acercamos estas oportunidades con el fin de movilizar y digamos, promover las familias que se encuentran en extrema pobreza y en pobreza monetaria o multidimensional. Pasamos a la siguiente y nos deja pues como esta pirámide de los compromisos que tenemos como administración frente al tema de cerrar brechas de desigualdad, que es un tema fundamental dentro del plan de desarrollo, pero que cobra sentido más aún con los resultados que les presenté inicialmente. Se espera alcanzar un coeficiente de Gini con estas condiciones. Necesitamos, y las condiciones ahorita impuestas por el COVID modificaron esta realidad. Se requiere el asistencialismo, hay una población que requiere, digamos, o necesita el apoyo del Estado para poder garantizar y satisfacer algunas de las necesidades. Se reconocen las capacidades, no es solo, digamos, un ejercicio de
de reivindicación de derechos, sino también de mejorar las condiciones y las capacidades para hacer autogestión de la propia existencia, de la propia vida, y los retos del COVID-19, pues que no son solamente para Colombia o para Medellín, sino para todo el mundo. En ese sentido, entonces, esas cuatro categorías relacionadas con los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible como las máximas Ujú, a las que tenemos que apuntarle, todo el tema de los retos que tenemos ahorita, no solamente como ciudad, sino como planeta, y el tema pues como los instrumentos que tenemos, que seguramente la semana entrante ahondaremos más con el ejercicio de las políticas públicas, y al final pues como las estrategias relacionadas con Familias Medellín, como el centro, digamos, de la intervención del Estado, generando interseccionalidad, pero también corresponsabilidad con las políticas públicas, no solamente de género, sino también de todos los grupos poblacionales que tenemos en la Secretaría. Con eso ya perfecto. termino la intervención. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Luis Miguel, por su participación y la verdad, impresionante todos los estrategias y proyectos que tiene la alcaldía de Medellín. Vamos a regresar más tarde nuevamente contigo cuando ya hay preguntas del público. Ahora me gustaría presentar al doctor Víctor Quinteros. Él es gerente de participación vecinal en la municipalidad de Lima y cuenta con una maestría en ciencias políticas por la Pontificia Universidad Católica de Perú y tiene muchas experiencias y especializaciones en política criminal y penitenciaria. También en derechos humanos, justicia transicional, control de armas y seguridad ciudadana, ¿no? Em, También es representante de la Comunidad de Lima ante la Mesa de Trabajo Multisectorial para la Gestión Migratoria. Doctor Quinteros, usted tiene la palabra y vamos también a compartir su presentación. Muchas gracias y agradezco a UNESCO y al municipio de León por la invitación. El tema tiene que ver obviamente con el contexto de pandemia y es muy puntual con respecto a la ciudadanía en general, pero que vive en espacios o contextos de pobreza o pobreza extrema. A raíz de la pandemia se suscitaron diversos impactos negativos en la sociedad y en los vecinos en general por identificar al ciudadano en su ambiente más cotidiano, vecinal. Por ejemplo, más de 1.200.000 personas perdieron su empleo iniciando la pandemia y los problemas de acceso a alimento eran pues digamos, situaciones que se iban presentando y generaban reacciones a nivel de la sociedad en general. Una de estas reacciones fue unirse en torno a las ollas comunes. Ollas comunes finalmente son aquel medio a través del cual las familias, los vecinos se unen para distribuir de alguna manera óptima o con lo que tienen a disposición alimentos para privilegiar el consumo de sus hijos, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que fueron los primeros golpeados, por decirlo de alguna manera, por la pandemia. Entonces, no sé si es que hay problemas con la presentación, si no, la podría compartir, ¿no? Solo confírmenme eso, porque creo que no sale en pantalla todavía. No, yo tampoco lo estoy viendo. No sé, doctor, si lo puede compartir usted. A ver, Si no, si me habilitan para poder compartir la pantalla, ¿no? Salvo que la puedan mostrar. Sí, estoy inhabilitado para presentar la pantalla. Así que ahora lo pongo yo. pero voy adelantando mientras se supera el problema técnico. De hecho, la iniciativa que se implementó se denominó Manos a la Olla. Manos a la Olla era una iniciativa de voluntariado creada en el 2019 que en realidad tenía como objetivo sensibilizar a la población en general
y anunciantes de mercados de abastos en el no desperdicio temprano de alimentos, ¿no? Entonces, esta sensibilización era el rescate de alimentos en mercados mayoristas, minoristas, y a través de voluntarios, chefs o alumnos de escuelas de cocina se hacían, ahí está, grandes festivales para, a través de la preparación de platos con estos alimentos rescatados, concientizar a la población en general y obviamente a los mismos comerciantes. Sin embargo, siguiente por favor, en tiempos de pandemia, esto era lo que comentaba, esta versión original de Manos a la Olla se ejecutaba en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero y Producción y Consumo Sostenible. Pero las fiestas que comentaba o los festivales de reunión de personas para distribuir estos alimentos ya no eran posibles en época de pandemia, así que hubo que reinventar la iniciativa. Siguiente. Bueno, estos son los números de aquella iniciativa prepandemia. Siguiente, por favor. La línea de tiempo, ¿no? En marzo llega el COVID-19 y en ese tiempo o a partir de ese momento se tuvo que adaptar esta iniciativa que era de voluntariado para encontrar un origen en lo que fue la identificación de la respuesta vecinal espontánea, es decir, reunirse en ollas comunes. Por eso es que el objetivo cambia y se transforma ya en una iniciativa de asistencia alimentaria denominada igual, Manos a la Olla, pero cuyo objetivo era contribuir al autosostenimiento de las ollas comunes. Ese es el objetivo adaptado. Siguiente. Este es el que acabo de comentar, y este objetivo era dirigido a mitigar los impactos negativos en el acceso a alimentos, precisamente entre las personas de mayor vulnerabilidad, pobres y extremadamente pobres, es decir, ubicados en el anillo periférico de Lima, la capital del Perú, la ciudad de Lima, anillo que permite identificar estos brotes de respuesta a la emergencia en los cerros, en las alturas, ¿no? Donde están precisamente las personas que no tienen acceso tampoco a servicios básicos, agua o luz, por ejemplo. Siguiente. Entonces, sobre el marco de este objetivo de contribuir al autosostenimiento y siendo ya el soporte orientado a consolidar organizaciones vecinales, es que los objetivos específicos van por esa línea. Consolidar la organización que se unió a través de ollas comunes, esto dirigido a su autosostenimiento, y fortalecer capacidades en 4 temas específicos: componente nutricional, cuidados sanitarios, consolidación de organización vecinal y gestión y administración de ollas comunes. Siguiente. Las acciones específicas, por tanto, tenían que ver con identificación de ollas comunes en Lima, el trabajo con las organizaciones sociales o vecinales que se organizaban en función a este objetivo, subsistir y alimentarse gracias a la distribución de alimentos que partían de la olla común, la provisión de alimentos, que es la expresión de la distribución de los donativos, porque acá hay una diferencia importante. Los comedores populares, usualmente identificados con los programas de asistencia social, son los permanentes, los que existen siempre, pero las ollas son creaciones de emergencia, es decir, cuando termine la pandemia, otra vez desaparecerán porque sus impulsores encontrarán de nuevo los trabajos perdidos o quizás se encuentren otras vías de agenciarse el recurso para subsistir. Entonces la provisión de alimentos es sobre la base de donaciones. No hay presupuesto ni subvención. Eso es el modelo de asistencia social tipo comedor. La olla es a partir de donaciones como comenzó a ser apoyada. La implementación de actividades formativas, otra gran acción. Yo diría que la provisión y la formación son los ejes fundamentales de esta iniciativa, y finalmente el seguimiento, porque esto tiene un marco muy parecido
al diseño de una política pública, pero en micro. Siguiente. Estos son los ejes o las fases de la iniciativa Manos a la Olla. El registro, de hecho, la herramienta de registro es un mapa georreferenciado para su ubicación en línea. La gestión de alimentos, que es toda la gestión de donaciones, recepción, registro, planificación de la entrega y distribución. El programa formativo, que es el elemento que va a consolidar a las organizaciones para que ellas se enfrenten solas a la situación que tienen que abordar luego de que la gestión de alimentos intervenga en un plazo determinado, probablemente de 4 a 6 entregas, pero no más. Lo que continúa es aplicar el conocimiento y ejercer o hacer las compras a partir de los fondos simbólicos que van obteniendo en la venta de los alimentos cocinados previamente donados. Y finalmente la evaluación final, que tiene que ver con que estas organizaciones informales adquieran un registro formal, no para ser comedores en el futuro, sino para tener una representatividad municipal frente a sus autoridades, porque alrededor de la olla siempre habrán problemas de seguridad ciudadana, problemas de limpieza o servicios públicos en general. Siguiente. Ahí siempre como un factor transversal es el seguimiento y monitoreo. Este es el mapa georreferenciado. ¿Y por qué surge como herramienta? Porque la municipalidad sola no podía abastecer y trabajar de manera conjunta con todas las ollas que se iban registrando. Había necesidad de invocar el apoyo de la iniciativa privada. Solo entre los meses de junio y septiembre las ollas aumentaron de 377 a más de 900. Y eso que eran las ollas que se registraban porque pedían auxilio. ¿Cuántas más hay? Deben ser muchísimas. Sin embargo, por su carácter informal, las ollas se activan, se desactivan, se unen o se cinden diariamente. No son como los comedores. Entonces, el mapa georreferenciado está en la página web de la Municipalidad de Lima y se convirtió en un instrumento que ya no correspondía necesariamente o únicamente a Manos a la Olla, sino trascendió. Por tanto, el mapa georreferenciado es un instrumento para pedir apoyo por parte de las ollas comunes y es un instrumento de información para quien quiera apoyar, porque haciendo clic en cada olla, el potencial donante va a ubicar información sobre dónde queda la olla, dónde se ubica, cuál es el nombre de su dirigente a cargo, cuál es su número de contacto, en qué distrito está ubicado y algo muy importante, cuántas raciones necesita para abastecer a su gente, ¿no? Entonces, este mapa ha ayudado a que los privados utilicen a la Municipalidad de Lima como intermediaria, muchas veces acompañado, pero también es un canal para que los propios privados vayan directamente a apoyar. En todo caso, esta herramienta ya no solo es de Manos a la Olla, sino se impulsó una campaña denominada Adopta una olla para que los privados se animen en mayor número a donar, ya no solo víveres, sino dinero. Y eso ocurrió impactando o, digamos, llamando la atención de empresas, parroquias, grupos de familias, grupos de amigos, ciudadanos particulares en general. Todos podían apoyar. Siguiente. Este es el programa, digamos, que involucra la campaña para llamar la atención de la iniciativa privada. Adopta una olla, como lo comenté, las herramientas, el mapa georreferenciado, los mensajes de apoyo, la idea de que las ollas no van a ser receptoras eternas de donación porque no es un programa asistencialista, sino que es una donación que aporta la autogestión. Y los aportantes son diversos. Siguiente. Esta es la cobertura. 21 distritos han sido apoyados hasta la fecha. Esto inició en junio del año pasado. Hay 42 distritos en Lima. 21, que es la mitad, han sido apoyados por el programa. Son los distritos donde se concentra la mayor pobreza y pobreza extrema de nuestra capital. 355 ollas han sido apoyadas, más de 83.000 beneficiarios y un reparto de más de 300.000 raciones.
como digo, no es el reparto, sino es el reparto conjuntamente con el conocimiento. Con el conocimiento y con su autosostenibilidad, estas cifras obviamente han aumentado, pero por mérito propio de cada olla. Siguiente. El complemento es el programa formativo que ya he mencionado. Acá el liderazgo vecinal y su organización es el, digamos, el objetivo central. Siguiente. Y los módulos son los que había comentado. Nutrición, salubridad, gestión o administración de ollas y el componente organización, cada uno con sus respectivos tópicos que son los que ven en pantalla. 116 ollas son las que van siendo capacitadas, pero este número va creciendo rápidamente porque hay que eliminar la brecha entre las 355 y las 116. ¿Por qué la brecha es tan grande ahorita? Porque solo la semana pasada, que en el Perú inició la segunda ola del COVID y la meta nuestra fue incrementada sostenidamente, se han apoyado, repito, solo la semana pasada, 218 ollas de 18 distritos. Es decir, ha sido un despliegue enorme. Por eso es que la brecha en solo una semana se amplió. Pero esto también con la misma rapidez, convocando a los representantes de estas 218 ollas a través del mecanismo virtual, va a poder empatar ambas cifras, las de donación como las de capacitación. Felizmente, el recurso virtual es no solo a través de PCs o computadoras, sino a través de los propios teléfonos celulares. Es una foto bastante recurrente ver un teléfono celular encima de una mesa o una silla y 4 dirigentes viendo en la noche, porque las capacitaciones son de noche, los dirigentes tienen que hacer muchos trabajos o tienen muchas labores en el día, pero esta pantallita es la que les lleva conocimiento y todos se reúnen a verla, como un microcine, ¿no? Finalmente, más de 2.200 responsables capacitados en este formato. Siguiente. Hay una pregunta que leo en el panel y voy a cerrar haciendo o dando la respuesta. En estos momentos, nosotros como gobierno local hemos cerrado la elaboración de una guía de réplica de Manos a la Olla con el soporte de una entidad académica y ya la hemos propuesto para que su aprobación sea por norma municipal. Aquí se llama decreto de alcaldía, que es como un decreto supremo a nivel de gobierno nacional. Y esto se ha hecho ¿por qué? Porque el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que es el que ve temas de asistencia, se ha interesado en este tema, ha coordinado con nosotros y la guía de réplica puede ser utilizada más allá de gobiernos locales, sino también puede ser replicado a nivel de gobiernos regionales y ser mecanismo sujeto a orientación por parte del propio gobierno nacional. En realidad, y con esto cierro, así como el Ministerio de Asistencia Social ya tomó conocimiento de esta iniciativa, lo ideal es que el ministerio encargado de todo lo que es gestión de riesgo de desastres estudie la iniciativa y a través de sus órganos prospectivos o que proyectan posibles desastres, ubiquen dónde las ollas surgen y surgirán en algún otro contexto de emergencia. ¿Para qué? Para que tengan los grandes almacenes listos, no solo para repartir canastas a familias de modo independiente, sino sean capaces de elegir puntos clave para abastecer ollas que sean aliadas estratégicas en zonas de pobreza y pobreza extrema cuando un desastre no querido nos toque la puerta. Conmigo eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente. La verdad me gustó mucho escuchar esa iniciativa de Ollas de la Mano. Entonces, muchas gracias y bueno, regresamos ahora contigo cuando haya preguntas. Ahora tengo el gusto de presentar a mi querida amiga Cristina Rodríguez, quien es directora general del Sistema para el Desarrollo Integral del municipio de León. Ella estudió la licenciatura en Mercadotecnia, egresada de la Universidad de La Salle, en Bajío,
y se ha desempeñado profesionalmente como regidora dentro de las actividades de presidente de la Comisión de Economía, Secretaría de Comisión de Educación y el Desarrollo Social, y también ha sido vocal de la Comisión de Vivienda, Contraloría, Movilidad y Medio Ambiente, ¿no? Estuvo también en la Secretaría Particular del Gobernador de Guanajuato, en el puesto de Auditor de Control Interno, y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, es la institución del DIF en México. En el municipio de León impulsa políticas públicas que promuevan una sociedad más humanas e incluyentes, promoviendo el trabajo con la coalición latinoamericana y caribeña de ciudades contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, de la cual la ciudad de León forma parte. Cristina, tienes la palabra, 15, 20 minutos y estamos compartiendo tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorian, y muchas gracias a todos por estar esta mañana aquí acompañándonos. La verdad es que para nosotros como municipio anfitrión es muy enriquecedor poder contar con tanta, pues con tanta gente que tiene ganas de participar. Y hoy me permito presentarles la estrategia que nosotros hemos usado para poder estar en este camino de construir una ciudad incluyente. Ese es nuestro principal objetivo en esta administración, una administración en la que existe mucha sensibilidad y en la que voy a hablar específicamente sobre algunos de los programas que el DIF abanderó, pero claro que siempre acompañado de todas aquellas otras dependencias que trabajan el tema social. Hay dos objetivos del desarrollo que principalmente nosotros nos enfocamos para poder hablar de nuestras personas más vulnerables que cuenten con salud y bienestar. Y el objetivo número 10, que es la reducción de las desigualdades. Son los dos objetivos a los que más nos estamos enfocando y los que creemos que son importantes en este momento de pandemia. Si me van ayudando con la presentación, por favor. Y pues bueno, León trabaja en este tema de poder ayudar a esta inclusión y que exista menos desigualdad con la esperanza de lograr una paz duradera. Nuestra estrategia de seguridad se enfoca justamente en combatir las desigualdades que existen entre nuestros ciudadanos, desigualdades educativas, desigualdades económicas, de movilidad y de muchas otras cosas. Y es por eso que hicimos un trabajo como municipio, un trabajo multidisciplinario totalmente transversal, en colaboración con otras dependencias que, como bien decía, tienen a su cargo el desarrollo social de las personas, ¿no? En este caso, podemos contar con desarrollo social, desarrollo rural, IMUBI, Secretaría Particular, la propia Secretaría de Seguridad Pública, muchas dependencias que se suman a poder trabajar en pro de la construcción de una ciudad incluyente. Si me ayudan con la siguiente. El objetivo es justamente que nadie se quede atrás y nosotros cómo apuntamos a lograrlo es trabajar con el individuo, con su familia y con la comunidad a la que pertenece. Se han creado políticas públicas, específicamente la que hoy nos tiene acá, que es la política de inclusión, una política que surge desde la propia ciudadanía de poder conocer qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos les duele, qué es lo que ellos viven día con día, y a través de esto hicimos una construcción de esta política. Pero luego llega en el 2020 esta pandemia que a todos nos afectó y tuvimos que trabajar en la adaptación de esta política pública de inclusión para personas con discapacidad de forma rápida. No tuvimos tiempo de hacer una preparación, simplemente llegó la pandemia con la necesidad, con la desigualdad, con esta necesidad de alimentación para las personas, con esta necesidad de atención médica y de muchas otras cosas. Tuvimos que trabajar juntos la sociedad, el gobierno y las empresas para poder generar una política pública de familia sostenible, que es a lo que nosotros le estamos apostando, porque definitivamente esta no es la primera pandemia que vivimos y por supuesto que tampoco será la última. Tenemos que preparar a las familias para que busquen ser sostenibles en un futuro y no terminar teniendo que volver a caer en un gobierno asistencialista, que es lo que hemos nosotros como
en este espíritu de nuestro alcalde, el licenciado Dr. López Santillana, siempre nos ha pedido dejar de ser asistencialistas y buscar el desarrollo de la familia. Y si me ayudan con lo que sigue, hemos hecho esto con esas personas que están en situación de vulnerabilidad en tiempos de COVID a través de 5 ejes que voy a permitirme desarrollar rápidamente, de cómo nosotros adaptamos esta política de inclusión social a tiempos de COVID, ¿no? El especialista en tu hogar es aquel especialista en discapacidad que tuvo que cambiar sus terapias de forma presencial a llevarlas a través de plataformas digitales, Zoom, por Facebook, por muchas otras plataformas que tuvimos que capacitar a un familiar de la persona con discapacidad para que él supiera otorgarle la terapia a esta persona, y nosotros a través de una videollamada, o nuestros especialistas a través de una videollamada van corrigiendo o van dando indicaciones sobre lo que hay que hacer. Esto mismo tuvimos que hacerlo con nuestros adultos mayores, si bien no es una terapia de rehabilitación, tuvimos que trabajar en este acercamiento en el tema emocional, porque la pandemia nos alejó y nos alejó a las familias, nos alejó sobre todo a los grupos más vulnerables, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas y niños que están viviendo la parte más fuerte de este encierro y de no poder estar conviviendo y socializando, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar en cómo nuestros especialistas que hacían estas terapias, este acercamiento psicológico, acercamiento de algunas clases que tienen nuestros adultos mayores, nuestras personas con discapacidad, cómo poderlas llevar hasta su hogar de una forma segura, y por eso es que hicimos a través de sus plataformas. Pero por supuesto que también hay algunas personas que no tienen accesibilidad a la tecnología, y con ellos trabajamos un esquema de visitas a domicilio. Se formaron equipos bastante grandes con los que pudiéramos estar llegando a la población que no tenía acceso a esta información. En cuanto a la solidaridad alimentaria, creamos una estrategia de toda una plataforma de trabajo social que recibía las solicitudes de aquellas personas que se habían quedado sin empleo o que su ingreso había disminuido. Y entonces, a través de un estudio o un diagnóstico socioeconómico muy, muy breve, a través telefónico o a través de WhatsApp, hacíamos nosotros la evaluación y se hacía llegar una canasta de vida, como nosotros le denominamos, que es una despensa completa hasta la mesa de la persona, con la idea de que no tuvieran ellos que salir a recogerla ni venir a tener, porque iba dirigida a aquellas personas que queríamos que se queden resguardados en su casa, porque son los más vulnerables ante la enfermedad. Al mismo tiempo tuvimos nuestra apertura de los comedores comunitarios, en donde las personas iban, las personas que sí tenían posibilidades de salir, iban 2 días de la semana a recoger el alimento que les iba a ser suficiente para cubrir los 7 días para toda su familia. Esto a través de puras donaciones, de puros voluntarios. Se hizo un trabajo muy, muy grande con las empresas a través de una plataforma que se llamó Corazón de León, en donde ellos hacían donaciones con la idea de pues todo sumar a todas estas personas que se habían quedado sin empleo por las diferentes razones, porque su empresa en la que trabajaban había cerrado, porque eran autoempleadores, o bien porque tenían alguna vulnerabilidad ante la enfermedad y esto no les permitía salir a trabajar. También tuvimos que trabajar mucho la información accesible para todos, porque pues lo más sencillo era lo que veíamos en televisión, lo que veíamos a la mano en internet, pero las personas con discapacidad, pues no siempre esta información está a la mano. Trabajamos en conjunto con algunas otras instituciones para generar materiales en audios para las personas que tienen discapacidad visual, en braille. Trabajamos también con las asociaciones para poder estar llevando un grupo de médicos a todas las asociaciones que tenían resguardadas niñas y niños, adultos mayores, mujeres violentadas, para poderles hablar de lo que estaba sucediendo afuera y de por qué había y cómo había que cuidarnos. Entonces se generó un programa que todos los días el municipio transmite en un canal abierto para que todas las personas sepan cómo estamos viviendo la pandemia, qué está pasando, qué hay que hacer ante alguna situación, qué hay que hacer cuando alguien se contagia. En cuanto a la red de empresas incluyentes, trabajamos en
en una sensibilización con las empresas, no solo locales, sino también que son globales o en el propio, fuera del propio municipio, con la idea de que tuvieran esa sensibilidad de seguir contratando personas con discapacidad o no despedir a las que ya tenían. Tenemos hoy una red de más de 80 empresas que son incluyentes y que no solamente contratan personas con discapacidad o adultos mayores, sino que también han adaptado algunas de sus instalaciones para poderlos recibir. Se han capacitado, se han sensibilizado, muchos de ellos en lenguajes de señas y en muchos otros pues temas que son muy sensibles para las personas con discapacidad. Creamos espacios virtuales incluyentes, temas específicos, foros con especialistas específicos para aquellos padres que tienen una persona con discapacidad, cómo abordarlo en tiempos de pandemia. Creamos espacios virtuales también en temas educativos para los niños de edad preescolar que están viviendo esta desigualdad pues ante el acceso a la información. Hemos estado generando muchos espacios virtuales para que nuestras personas con discapacidad, nuestros adultos mayores, niñas y niños y todos aquellos grupos vulnerables con los que trabajamos no estén excluidos pues por la situación que estamos viviendo de la pandemia. La siguiente, por favor. Y lo más importante para nosotros es que nuestras familias pues vivan esta nueva normalidad, como ya les decía, de forma sostenible. No hay gobierno, no hay cartera de gobierno que soporte el asistencialismo, no hay empresas que puedan seguir apoyando durante una pandemia que ya lleva tantos meses, que se ha alargado tanto y que todavía viene una temporada bastante larga que vamos a seguir viviendo ante los diferentes picos que sufre esta pandemia. Entonces, nosotros trabajamos en 3 ejes principales de esta política sostenible, que es la sustentabilidad alimentaria a través de la capacitación para crear huertos dentro de sus hogares. Insisto, sobre todo las familias que tienen integrantes adultos mayores, personas con discapacidad, que son las más vulnerables a salir a trabajar y que pueden estar pues muy susceptibles a recibir la enfermedad y a que termine en una situación muy complicada. La participación social adaptada, por eso es bien importante que no frenemos esta participación, que sepan que todo se puede adaptar a esta nueva realidad, que tenemos nuevos esquemas virtuales y esa es mucho la sensibilización, estar mucho presente a través de las diferentes plataformas, obviamente sin arriesgarnos ante el COVID, ¿no? Y la inclusión laboral de grupos vulnerables, seguir trabajando para que las empresas no cierren las puertas para nuestros grupos vulnerables. Es muy complicado en estos tiempos el tema del empleo y pues obviamente se complica mucho más para nuestros grupos vulnerables, pero a través de nuestras estrategias que tenemos como nuestras pruebas Valpar y algunas redes con estas empresas que trabajamos en la capacitación de nuestras personas con discapacidad para que puedan adquirir el empleo. Nuestros adultos mayores que se han quedado, la gran mayoría de ellos, sin empleos sencillos que tenían como empacadores en súper, que era un empleo muy común, hoy no lo tienen y estamos trabajando en esquemas de autoempleo en ese mismo sentido. El que sigue, por favor. Y pues bueno, derivado de esta política, pues León fue seleccionado como ya lo platicaban hace ratito en el evento de arranque, por nuestra política pública de inclusión de personas con discapacidad. Competimos o estuvimos junto a 36 grandes iniciativas de Latinoamérica y el Caribe y obtuvimos el premio Construir Igualdad a la ciudad de más de 1 millón de habitantes, lo que nos obligó a trabajar en esta política pública, a seguirla mejorando. Hoy estamos con UNESCO trabajando una sistematización de la política social, porque la idea es cómo dejarle al siguiente gobierno una tarea ya prácticamente bien estructurada de qué es lo que estamos avanzando y hacia dónde tenemos que ir, para que no se frene, para que las personas con discapacidad, lo que hemos avanzado al día de hoy, esta política hoy nos permite que las personas con discapacidad no solamente tengan el tema asistencialista de recibir un aparato auditivo o una silla de ruedas, sino que además ya les podemos ayudar a que se reintegren en la vida social, en la vida productiva y en la vida familiar.
y esto a través también de nuestro transporte urbano incluyente, que es un transporte que es gratuito para las personas con discapacidad y que está articulado al sistema de transporte de la ciudad, y esto hace que nuestras personas con discapacidad puedan salir a trabajar, puedan salir a hacer sus actividades. Y bueno, esta es la forma en que nosotros hemos venido trabajando esta política. Y si me ayudan con el siguiente diapositiva, por favor. Aquí vienen algunos materiales como los que ya les mencionaba, que nos permitió a través de UNESCO trabajar con una guía que se hizo en Nueva Delhi y con UNESCO Montevideo, una guía para padres que tienen hijos y cómo abordarlos en estos tiempos de COVID. Nosotros trabajamos estos materiales accesibles, es parte de lo que les platicaba, de lo que hemos estado haciendo con cómo acercar la información del COVID a todos los grupos, no dejar a nadie afuera. Ese es el objetivo de esta política. Y finalmente, León está preparándose para los retos que vienen. La última diapositiva es un trabajo continuo en el fomento de la cultura y la inclusión. Yo creo que por más política que tú generes, por más programas, estrategias o edificios muy lindos y muy funcionales y programas que tú le inviertas mucho dinero, si no trabajamos la cultura en la sociedad, en una cultura incluyente, no va a suceder. Entonces, hoy nuestro reto va hacia allá, a seguir fomentando esta cultura de inclusión, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los grupos vulnerables de los que ya antes mencioné. Queremos seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social a través de las redes comunitarias. Desarrollo Social hace un trabajo muy interesante a través de los comités de colonos. Desarrollo Rural trabaja con los grupos de las comunidades rurales a través de liderazgos en los cuales se hacen diagnósticos, y estos diagnósticos nos permiten saber qué es lo que la comunidad necesita. Tenemos, la ciudad de León se compone por una amplia cantidad de comunidades rurales, y es por eso que nos permite que tengamos estas redes comunitarias. Somos una ciudad de casi 1.700.000 habitantes, una ciudad que sigue creciendo y que nosotros tenemos que seguir trabajando en la formación y en la construcción de estas redes. Y finalmente, el fortalecimiento de la red de empresas incluyentes. Ese es un gran reto. Hoy son 80 empresas. Queremos seguir trabajando muchas más para que haya muchos espacios de aceptación, sobre todo para nuestras personas con discapacidad. Espacios que hemos ido ganando a través de estos años, pero que sin embargo la tarea ahí sigue, que nos hace falta seguir fortaleciendo esta red, nos hace falta seguir trabajando en la sensibilización no solamente de los directivos o del área de recursos humanos, trabajamos también con toda la base de la organización de las empresas, porque la verdadera inclusión va más allá de recibirlos y de darles un trabajo, sino de tratarlos como realmente se necesita que sean tratados. Entonces, bueno, este es el trabajo que en León estamos haciendo, un poquito de nuestra política de inclusión para personas con discapacidad y un poquito de la muestra de lo que hicimos en tiempos de COVID y de cómo adaptamos esas políticas rápidamente a trabajarlas a través de estas plataformas. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por su presentación. Y bueno, yo tengo el gusto de poder acompañar un poquito sus políticas también de inclusión social y también mencionarle que, bueno, gracias a esas acciones también han ganado ese premio de Construir Igualdad en 2019, que fue otorgado justamente por un instituto de UNESCO. Muchas gracias, Cristina. Ahora con las preguntas vamos a volver contigo, pero ahora me daría mucho gusto presentar a nuestro último experto desde Brasil, desde Belo Horizonte, Brasil. Nos está acompañando el señor Hugo Salomão. Hugo Salomão cursó el posgrado en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y también estudió el posgrado en Administración, Planificación, Políticas Públicas y Gestión Gubernamental de la Fundación João Pinheiro. Estudió también Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Minas Gerais y Relaciones Internacionales en el IPMEC.
¿no? Entonces, ahora inició su carrera profesional en las relaciones internacionales en la alcaldía de Belo Horizonte y actualmente es, como ya había mencionado, el director de Relaciones Internacionales de Belo Horizonte. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. Tienes la palabra 15 minutos y también, por favor, no duden en poner sus preguntas en el chat. Después tenemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Ya está su presentación, Hugo, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Dorian. Gracias por la presentación. Por la introducción, espero que puedan me escuchar bien. Bueno, un gusto muy grande participar de este evento muy importante y compartir el panel componentes tan relevantes de toda América Latina. Dejo mis saludos también a nuestros amigos paisas en el nombre de Luis Miguel y también a Eleonora, la coordinadora de AXI Medellín, de Lima también, Víctor, y la Cristina de León. Felicito a UNESCO por la organización de la agenda, así como nuestro anfitrión León. Sin duda alguna es muy importante tomar tiempo para discutir una agenda que es tan importante, tan relevante, sobre todo en este momento de pandemia, de crisis, etcétera, y sobre todo en un Brasil donde tenemos retos que van muchísimo más allá de la pandemia. Y esto espero hacer también una reflexión inicial a este respecto. Pero bueno, Belo Horizonte es la tercera mayor metrópolis de Brasil, la séptima mayor metrópoli de América Latina. Tiene una población municipal de 2.5 millones de habitantes, tiene una población metropolitana de casi 6 millones y obviamente como una gran metrópoli latinoamericana enfrenta todos los retos que muchas veces son compartidos y tener la oportunidad de escuchar los ponentes anteriores nos trae muchas veces las consideraciones de que es importante y muy relevante cada vez más poder y tener espacios de compartir conocimiento, de hacer intercambios para que tengamos en la cooperación internacional como un mecanismo, como un instrumento de desarrollo de manera general, ¿no? Pero bueno, adentrando en el tema específico de nuestra presentación hoy, y bueno, yo no soy el experto del tema, pero tenemos aquí también Elisete Resende, que es la directora de asistencia social de Belo Horizonte, que podrá participar con comentarios, sugestiones y también respondiendo preguntas. Y bueno, ya les pido perdón por el portuñol que les voy a brindar de ahora en adelante, pero es un gusto muy grande. Pero bueno, como les mencionaba, tenemos en Brasil hoy una situación muy difícil a pesar de la pandemia, porque tenemos un gobierno federal que en los últimos años ha sacado todos los aportes y apoyos que brindaba a la agenda de asistencia social. Entonces, en este momento, creo que, y me pueden corregir, más bueno, se quitaron más de 60% del soporte asistencial a los municipios que hasta 3 años atrás tendríamos esto hecho por el gobierno federal. Entonces, esto dificultó mucho el papel de los gobiernos locales en poder brindar sus servicios y mantener la calidad y la prestación, principalmente en un momento de mayor dificultad como tenemos en este momento. Una información general, tenemos en nuestra ciudad, en los 2,5 millones de habitantes de Belo Horizonte, una población más o menos de 23% de la población con alguna deficiencia, serían más de 500,000 personas y 300,000 personas aproximadamente que son mayores. Esto es algo próximo de 13% de la población del municipio. Si pueden avanzar con la presentación, por favor. Bueno, la presentación hoy es básicamente sobre
el Sistema Único de Asistencia Social de Belo Horizonte, trayendo algunas de las estrategias para la inclusión social, principalmente de personas con discapacidad y personas mayores. Próxima, por favor. Esto es la estructuración de las personas en vulnerabilidad en las ciudades. Combinan factores que son económicos, sociales, ambientales y originarios de distintas formas de discriminación. También caracterizan también una situación de dependencia entre ciudadanos. Se concentran en grupos de personas mayores y personas que viven solas también, y afectan a personas con discapacidad, ancianos, semidependientes, dependientes, y puede producir una mayor vulnerabilidad social o necesidad de apoyo y atención por parte del Estado. Y estas personas con mayores limitaciones experimentan también dificultades de acceder a servicios públicos de manera general, y también enfrentan sus barreras físicas, geográficas, sociales, económicas y las diversas para tener una calidad de vida. Puede pasar, por favor. Nosotros enfocaremos la presentación de nuestras actividades en 3 programas del municipio de Belo Horizonte, que son políticas integradas y también que traen su innovación local para enfrentar los retos que las vulnerabilidades implican en los centros urbanos. Y antes de empezar, hablando específicamente de este programa, y este es un tema que ya ha sido también mencionado por otros participantes, nosotros en el municipio tenemos en Belo Horizonte tenemos una estrategia de localización de agendas globales de desarrollo que permitan desarrollar las políticas públicas a partir de las principales políticas públicas globales, a partir de las mejores experiencias y los guidelines que ya están puestos, como la Agenda 2030, como la nueva Agenda Urbana, como el Acuerdo de París sobre cambios climáticos, que todos estos también traen sus recortes de inclusión, de vulnerabilidad, que precisan ser observados si buscamos tener un desarrollo que sea incluyente y que no deje a nadie atrás, porque en nuestros mecanismos tradicionales de desarrollo, nosotros, bueno, y donde estamos en el momento, sabemos que gran parte de la población, y sobre todo en América Latina, que es uno de los continentes más urbanos del mundo, gran parte de esta población no tiene las mismas capacidades de acceso y oportunidades. Entonces, esto es muy importante destacar y observar. Pero en temas específicos de política asistencial, vamos a hablar del programa Mayor Ciudadano, del programa Maleta Lúdica de Recursos y de los servicios especiales de protección social para personas con discapacidad, mayores y familiares. Próximo, por favor. Bueno, el programa Mayor Ciudadano es un programa que es desarrollado en conjunto con la Secretaría de Salud del municipio, y tiene como objetivo la prevención de agravamientos de las vulnerabilidades sociales asociadas al fenómeno del envejecimiento, y que también apoyen la dinámica de las familias en su hogar, minimizando así los impactos y la sobrecarga laboral de los cuidadores familiares, que también tienen su impacto, y también que puedan causar otros agravamientos de vulnerabilidades. Esto es dirigido a personas mayores que son dependientes o semidependientes y que experimentan contextos de vulnerabilidad social, o de debilidad de lazos familiares o sociales, que tienen falta de acceso a posibilidades de inserción comunitaria, y también a prevenir situaciones de riesgo de exclusión y de aislamiento. Y tiene como metodología un seguimiento por parte del servicio de atención del municipio a las familias y equipo de salud de la familia,
con una evaluación funcional, con presentación de programas, con rutinas de atención de asistencia social y de salud y a los adultos mayores y sus familiares. Próximo, por favor. Tenemos en este proyecto específicamente en Belo Horizonte 2 coordinadoras técnicas, nuevos supervisores cuidadores y también 169 cuidadores sociales involucrados en este programa específicamente, que tiene una abragencia de aproximadamente 620 personas a cada mes. Próximo. El segundo programa, el programa de maletas de recursos lúdicos, tiene como objetivo la habilitación del servicio básico de protección social en el hogar a personas con discapacidad y a mayores, que potencie el proceso de seguimiento social y familiar con el desarrollo de actividades recreativas en el hogar y en la comunidad, con miras a la inclusión social. Esto es dirigido a personas con discapacidad, que, bueno, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos o familias, y que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social, con lazos familiares débiles, con ningún o poco acceso a redes de servicios, sin convivencia comunitaria y falta de condiciones familiares o presencia de barreras dentro o fuera de su propio hogar. Tiene como metodología de implementación la construcción de un plan de desarrollo de usuarios con la planificación individualizada del seguimiento de cada usuario en su función y en sus demandas, con sus propias singularidades y objetivos a alcanzar. En este proceso de trabajo, el educador social realiza actividades recreativas con esta población, como juegos, cuentos, pintura, dramatización, etc. Y también se desarrollan actividades colectivas que involucran la familia de manera general, como talleres, encuentros, y etc. Próximo. Perdón, Hugo, que le interrumpa, pero en 10 minutos tenemos que regresar a la plenaria. No sé si puede avanzar un poco más rápido, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, en este proyecto específico tenemos aproximadamente 324 personas que son capacitadas. Próximo. Más brevemente, tenemos el Servicio Especial de Protección Social para Personas con Discapacidad, Mayores y Familiares, que es un servicio que ofrece atención especializada a familias con personas con discapacidad y ancianos con algún tipo de grado de dependencia que tienen sus limitaciones agravadas por violencias de derechos, como aislamiento, descuido por parte del cuidador, alto grado de estrés, de evaluación de capacidades de las personas y entre otras. Esto dirigido a personas con discapacidad, personas mayores, con algún grado de dependencia y sus familias y que tienen sus limitaciones agravados por violencias de derecho, comprometiendo también su independencia y de desarrollo y autonomía. Próximo. En este proyecto específicamente tenemos una coordinación, 16 técnicos, supervisores, son 5 y 68 cuidadores sociales que tienen una abragencia de aproximadamente 450 discapacitados y ancianos a cada mes. Próximo. Un resumen muy breve de los resultados y los impactos que tenemos junto a estos grupos vulnerables. Pueden ser la ampliación de la protección social, la ampliación de acceso y adhesión a derechos de asistencia, la reducción de prevención de situaciones de aislamiento y acogida social y acogida institucional, la reducción de la carga del cuidador familiar, mejora de calidad de vida, mejora de calidad de salud de estas personas, la reducción después de hospitalizaciones, de protección social
y permite un desarrollo de habilidades potenciadas en la defensa de los derechos y el fomento a la participación ciudadana. El próximo, tenemos un video muy corto que se pueden, si se puede poner. Bueno, no sé si se escucha, pero bueno, hay algunas descripciones del proyecto y también leyendas que se puede comprender, por lo menos en portugués. Bueno, mientras pasa el vídeo, una situación también, y hablando del contexto de la pandemia, tenemos en este momento en el municipio más de 1 millón, quizás cerca de 1,5 millones de personas que están bajo asistencia social de alguna manera. Entonces, tenemos una estructura social, económica, como he dicho, semejante a otras grandes metrópolis latinoamericanas, donde tenemos una informalidad muy grande, y esto obviamente si tenemos políticas de aislamiento para contener la propagación de la pandemia, esto impacta en la renta, en la capacidad de la población de tener acceso a alimentos, a sueldos, etcétera. Entonces esto ha hecho con que el municipio tuviera una política, que es una política muy consolidada de muchos años, pero sobre todo ahora de seguridad alimentaria, para que no tuviéramos un riesgo, que esta población no tuviera su alimentación asegurada y otros impactos que fueran decisivos en la manutención de este trabajo. Pero de manera general es esto. Muchas gracias y quedamos a disposición yo y Eliette para responder preguntas y comentarios. Gracias, Dorian. Gracias a ti, Hugo. Muchas gracias por compartir tus experiencias, las experiencias de Belo Horizonte. Y déjame felicitarte también por tu español, que la verdad es mejor que el mío. Así que muchas gracias por acompañarnos en este evento. Como han visto ese mensaje en el Zoom, en 10 minutos vamos a regresar a la sala plenaria. Entonces me gustaría tomar la oportunidad de hacer unos 2 preguntas generales para cada uno de ustedes, ¿no? Como ustedes saben, bueno, estamos viviendo en una emergencia sanitaria desde el año pasado, y bueno, eso no ha dificultado y además ha puesto en relieve las desigualdades ya existentes en nuestros países, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, desde su experiencia o la experiencia en sus comunidades y ciudades, ¿qué lecciones se ha aprendido de buenas prácticas durante esa pandemia para mejorar la protección social de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad? Entonces, ¿qué podemos llevar, digamos, de buenas prácticas en este tiempo que se han implementado para el tiempo de la nueva normalidad, como diríamos, ¿no? Me gustaría solicitar a cada uno si lo pueden responder en 2 minutos, dando primero la oportunidad al señor Víctor Quinteros, por favor. Sí, gracias. Yo creo que enfocado en el tema del trabajo con organizaciones vecinales, que es, digamos, el inicio de todo este esfuerzo en torno a las ollas comunes, pienso que la lección
en este caso tiene que ver con la línea de trabajo de gestión de riesgos, de desastres, porque no es posible que ante un determinado evento, que es igual de calidad de impacto que un sismo, que un maremoto o que otro desastre, en este caso una pandemia, no existan respuestas tan rápidas, pero más que eso, organizadas y ordenadas. Por eso lo que pienso es que la identificación de este tipo de esfuerzos vecinales en todo Lima ciudad amerita un esfuerzo de investigación, ¿no? Para ver cómo se sobreponen a la plataforma de asistencia social regular que son los comedores y en un contexto determinado cómo las complementan o las sustituyen. Porque en este caso muchos comedores cerraron. Tenían una idea clara de dónde van a estar ubicadas y cuáles serán aliadas del sistema de riesgo de desastres. Entonces, proyectar todo un plan de preparación y eventual respuesta frente a una situación de falta de acceso a alimentos, ¿no? Independientemente del hecho generador, que en este caso es un desastre. Eso por mi parte. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, totalmente correcto. Luis Miguel, por favor. Hola, muchas gracias. Yo creo que frente al tema de las lecciones aprendidas, un tema de la gestión del riesgo a través de, digamos, la consolidación y el mejoramiento del capital social, es decir, las comunidades autogestionen, digamos, muchos de los riesgos que tienen. El tema de la información, fundamental poder identificar, seleccionar y asignar, digamos, en estos programas sociales personas que por las condiciones, digamos, tradicionales no estaban en un nivel de vulnerabilidad alto, estaban invisibilizados estadísticamente o tenían, digamos, desconocimiento de la oferta. En ese sentido, poder, digamos, precisar muy bien los canales de comunicación de ida y vuelta frente a las comunidades para poder hacer ejercicios de autofocalización comunitaria que permitan poner digamos, el foco donde más se necesita de poblaciones que tradicionalmente han estado, digamos, invisibilizadas estadísticamente. Todo el ejercicio de articulación interinstitucional de todos los niveles, es decir, las ayudas del gobierno nacional frente a los gobiernos locales tenían que ser precisas, tenían que ser articuladas, tenían que ser escaladas para que, digamos, la oportunidad o el beneficio de oportunidad no se perdiera en el camino, que pudiéramos atender la mayor cantidad de población posible, los aumentos de cobertura de los servicios, en el caso de Inclusión Social de Medellín, a través de ajustes metodológicos en los proyectos o a través, digamos, de la inyección de capital para aumentar la cobertura de muchos de los programas, el aumento y el ajuste de los criterios de focalización para poder abarcar personas que tradicionalmente no se habían considerado pobres, pero por la condición, digamos, de la pandemia tuvimos que atender, y el tema, pues, como de la adaptación de estos programas a las nuevas condiciones que se vienen de cara, pues, como al futuro. Muchas gracias, Luis Miguel. Cristina, por favor, muy, muy breve. Si se... Pues yo creo que el trabajar en las familias y las comunidades más sostenibles, ¿no? No permitir volver a este asistencialismo que definitivamente la pandemia nos está obligando a los gobiernos a regresar porque no hay otras opciones, pero si empezamos a trabajar en familias sostenibles, en alimentación sostenible, en sobre todo la conexión que debe de haber, la conectividad entre el tema educativo, el tema de rutas, el tema de la conexión a Internet, la facilidad de aparatos tecnológicos. Gobierno del Estado tiene un programa para poder otorgar a los estudiantes un aparato que pueda permitirles conectarse a tener estas clases en línea. El gobierno municipal trabaja en poner antenas de conexión en las comunidades rurales. El transporte público tiene conexión a Internet gratuita, las plazas. Todo esto que hemos tenido que hacer de manera express, debemos de irlo trabajando, preparándonos para cualquier eventualidad o cualquier desastre, pero sobre todo la fortaleza de las familias y el no caer otra vez en el asistencialismo. Muchas gracias, Cristina. Vamos con Hugo, como último. Bueno, muy breve. Bueno, uno de los principales retos en este momento, como he mencionado, han sido la coordinación de esfuerzos con otros entes de la federación, con el Estado o con el gobierno federal.
Entonces, esto nos ha apuntado que cada vez más tenemos que movilizar esfuerzos y capacidades para la estructuración de la red de protección social ya existente y que esto no es un trabajo aislado dentro de una parte específica del municipio. Entonces es necesario hacer una optimización de fondos y de esfuerzos de diferentes políticas, de diferentes actores para que las demandas puedan ser atendidas de manera integrada, con calidad y en este sentido tener una estructura de asistencia social que pueda dar una respuesta eficiente al municipio y al individuo. Muchas gracias, Hugo. Eh, bueno, compañeros, con esto vamos a terminar este panel de protección social e inclusión. Yo sé que todavía hay muchas preguntas, pero por favor, todavía hay un espacio también de mesas de trabajo donde pueden hacer sus preguntas también a los expertos y también compartir y contribuir, digamos, a un ejercicio que ahora en breve le vamos a explicar. Para mí ha sido un honor para ser moderador de ustedes, Hugo, Luis, Víctor y Cristina. Sabemos que no son tiempos muy fáciles. La verdad, nosotros teníamos planeado de hacer un foro muy grande presencial con esa temática, pero bueno, estamos contentos que de todas maneras la plataforma nos permite también encontrarnos en estos espacios y digamos, aunque sabemos que hay una